Y ya con estas dos cosas comentando, tanto la noticia de las 5 personas como la nota periodística que leí en National Geographic, ahora sí vamos a hablar bien del tema. ¿Qué fue lo que pasó? Como muchos ya sabrán, un submarino llamado Titan, desarrollado por una empresa llamada Ocean Gate, una empresa británica, emprendió una embarcación en este submarino hacia el Titanic. Esta embarcación tenía como destino llegar a la zona en concreto en donde se encontraba el Titanic. ¿Qué es lo que sucedió? Que la embarcación como tal llegó a un punto en donde dejó de aparecer en el radar. Se reportó, por así decirse, como desaparecidos en el fondo del océano, ya cuando habían comenzado su tripulación o ya cuando habían comenzado su embarcación. Esto puso de patas arriba al mundo periodístico, porque la cobertura que se hizo de esta noticia fue brutal, fue masiva y fue mundial. Todo el mundo se enteró de esta noticia y estaban un montón de personas, por así decirse, en la labor de buscar o de haciendo rescate de esta tripulación. Al cabo de unas horas o al cabo de unos días incluso, se termina confirmando que este submarino se quedó a tan solo 500 metros del Titanic. Sufrió de una implosión y prácticamente fue una muerte instantánea para los 5 tripulantes. Después de varias horas o después de varios días de la primera noticia, que simplemente había sido una desaparición, se terminó confirmando la muerte de las 5 personas y pues desde entonces ya no se ha hablado mucho. Simplemente se han salido pues diferentes datos curiosos, conspiraciones, lo que siempre sale después de una noticia un poco impactante. ¿Cuál es el revuelo con esto? Que bueno, hay muchísimas personas con muchísimas opiniones en el mundo y pues esto ha dado que hablar, básicamente, ¿no? La noticia como tal es esta: un submarino que sufrió una implosión a 500 metros de su destino, en las profundidades del océano. Como os digo, la primer clave que para mí es muy importante en esto es la ideología o el pensamiento que tiene su CEO, Stockton Rush, el cual es una persona que estaba 100% ciegamente confiada en que su embarcación o su submarino iba a poder llegar a su destino, y pues no fue el caso. ¿Por qué? Porque no se puso a prueba. Fueron múltiples las personas o las corporaciones que expresaron su preocupación real y profesional porque esta embarcación o este sumergible Titán no cumplía las condiciones necesarias para poder llegar a ese destino, y aún así este chico siguió, o este señor siguió con: es que el pensamiento estandarizado limita la innovación en la industria. Yo este tipo de frases se las leí en un montón de noticias que estuve leyendo. O sea, él decía a cada rato este tipo de discursos de: nos limitan, nos silencian, nosotros llevaremos la ingeniería naval al siguiente nivel, no sé qué. Fíjate cómo de radical tienes que ser con una idea o con un pensamiento, que ni siquiera tu propia vida vale más que eso, porque él estaba tan ciegamente confiado que se metió en esta tripulación, él fue parte de ello, él murió 100% convencido de que su vehículo en el que iba montado iba a llegar al Titanic. Se quedó a 500 metros de distancia, es decir, ni siquiera se acercó un poco, se quedó a medio kilómetro, porque la gente que ha hecho expediciones de verdad al Titanic ha logrado entrar al Titanic, ha logrado rescatar objetos de él. Entonces imagínate lo que es eso. Para mí, uno de los principales fallos es esto, es el hecho de que la empresa no era para absolutamente nada profesional. Este contrato que se mencionó antes en la nota periodística de National Geographic es real, porque también lo vi de declaraciones de otras personas que se habían tripulado antes a sumergibles de esta empresa, que les obligan o que les hacen firmar un contrato, por así decirse, de eliminar responsabilidades a la empresa, de que tú te tienes que hacer responsable de todo lo que te pueda llegar a suceder en este sumergible. ¿Cómo te van a hacer firmar eso? O sea, la empresa se está lavando las manos en tu cara, tú le estás pagando una millonada por ello y aún así te parece bien que este tipo de escándalos o de preocupaciones salgan y tú aún así te animas a meterte. Para mí ya desde el principio esto está mal, esta tripulación no tuvo que haber existido, esta embarcación no tuvo que haber sucedido. ¿Por qué? Porque el vehículo en sí mismo ni siquiera estaba probado, ni siquiera estaba sometido a prueba o a las condiciones a las que se iba a enfrentar. ¿Cómo puedes asegurar o cómo puedes dar en tu discurso que tu vehículo, que tu sumergible tiene la tecnología necesaria para soportar las condiciones a las que se iba a someter a esa profundidad del océano, si ni siquiera se puso a prueba?
O sea, una de las grandes claves de la ciencia pues es que todo se tiene que someter a prueba, todo se tiene que experimentar y todo se tiene que comprobar. Estamos hablando de tecnología, de ingeniería, de ciencia, de física. Es claro que obviamente algo que no se someta a prueba no tiene por qué tener un fundamento, y sin embargo aquí nadie impidió que esto sucediera. No hubo ni siquiera una entidad reguladora que estuviera interesada en decir, ah, vale, nosotros sometemos a prueba tu vehículo, nosotros hacemos certificaciones. No, 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 para nada. Ni el gobierno de Inglaterra, nadie hizo nada para que esta tripulación no saliese. Todo el mundo estaba súper convencido de lo que decía este señor, y este señor pues ya desde la forma en que lo dice, con el discurso que tiene y pues por ser quien es, pues simplemente yo ya ni siquiera le creo, porque para mí es un radical, una persona que está tan convencida de sus ideas que es ajena completamente a la realidad. Eso por un lado, repito, para mí la gran clave o de las cosas que tuvieron como mucho peso en la causa de esta noticia o de esta tragedia es la propia empresa en sí, es el propio desarrollo del vehículo, y es el hecho de que nadie se interesó o de que la empresa no estuvo interesada en poner a prueba su vehículo, y de que los tripulantes no sé si son tontos, no sé si esta cláusula se las hicieron firmar junto con 30 hojas de contrato y pues ya daba hueva a leerlas, o si estaban letras chiquitas, pero que lo hayan resaltado varias personas que fueron a anteriores tripulaciones, y que un empleado de la empresa haya sido despedido por dar declaraciones rompiendo su contrato de confidencialidad, y de que una corporación también expresara sus preocupaciones, y de que de todas maneras se haya llevado a cabo, pues quiere decir que ya les valía madre lo que hubiese sucedido, ¿no? Básicamente. Ahora, el tema de los millonarios, el tema de que son 5 ricos que murieron en una expedición al Titanic. Vaya, wow, un juego de ricos. Para mí, una de las cosas que más me sorprendieron en esta noticia es la cantidad de memes y la cantidad de humor que se hizo tan rápido con la noticia. Siempre dicen, no, es que el humor negro es transgresor, el humor negro es necesario para desdramatizar una situación, para poder hablar de ella, para poder normalizarla. Pero claro, ¿a partir de qué punto puedes hacer normal una situación? Cuando recién pasó, después de 3 semanas, después de un año, después de 5 años, después de 10... Supongo que depende de la situación. Actualmente se hace humor negro de todo, de todo. Se hace humor negro de la guerra de Rusia con Ucrania, se hace humor negro de las Torres Gemelas, se hace humor negro de cualquier cosa, o sea, se hace humor negro de lo que sea y cuando sea. Y para mí me sorprendió mucho, no me parece mal, lo entiendo, pero me sorprendió mucho que hubiese tanta gente haciendo humor negro, porque es lo que es humor negro, sobre esta tragedia en concreto, y que la estuviera súper justificada solamente por decir, ah, eran 5 ricos, que se jodan, eso les pasa por confiarse, o eso les pasa por haber tenido $250,000 para poder hacer una expedición al Titanic, que se jodan. ¿Dónde está la lógica en esto, sabes? Por mucho que sean 5 personas millonarias que se querían dar un capricho, por mucho que hubiesen sido 5 empresarios multimillonarios que les hubiesen costado 5 millones o que les hubiese costado 100 millones, no importa. Por mucho que hubiesen sido 5 millonarios, son 5 personas que perdieron la vida. Realmente nos estamos burlando de la tragedia o de la muerte de 5 personas, y que además, pues por así decirse, a excepción del CEO y a lo mejor a excepción del primero que comenté, del piloto, empresario y explorador británico, no, pues es que este es explorador, ¿sabes? O sea, a excepción de uno que otro, realmente había perfiles muy interesantes y de muchísimo valor en esta tripulación, que su misión era investigar, era explorar, eran exploradores, no era el dueño de una empresa multimillonaria que se quería dar un lujo paseándose por el océano. Ellos tenían la misión o querían hacer una expedición para investigar el Titanic, para investigar los restos de un naufragio que sucedió hace más de 100 años, es decir, es algo histórico. Para mí no están haciendo absolutamente nada malo, y de hecho para mí están haciendo algo bueno, que es investigar la historia del ser humano. Pero fíjense qué casualidad que esto, en lugar de tomárselo de esta manera, la gente se lo tomó como de, ah, no, y a ellos sí les hacen cobertura. Y uno de los ejemplos que más ponía la gente en cuanto a lo que sucedió con esta noticia, en cuanto a cobertura periodística, es que,
Bien que cuando sucede otro accidente del mismo tipo, nadie habla de ello. Pero sean 5 millonarios y todo mundo se mueve para poder buscar los helicópteros y la marina de Estados Unidos y el ejército y todo el mundo buscando a 5 millonarios. Es que siempre tienen que resaltar el millonario porque si no, no es justificable, ¿no? Si dices 5 personas, ya dices, bueno, son 5 personas, vale la pena buscarlas, ¿no? Pero 5 millonarios que se jodan, que se mueran, que se ahoguen, nadie los busque. Es que no. Y la noticia con la que siempre era comparada, o con la que siempre fue comparada, fue otra tragedia. Un barco que se hundió con 700 migrantes en el Mediterráneo, que sucedió tan solo 4 días antes de la noticia del naufragio, bueno, de la noticia de la desaparición de este sumergible. Les voy a leer la noticia como tal. El 14 de junio tuvo lugar uno de los naufragios más mortíferos de la historia reciente del Mediterráneo. Un barco abarrotado de unos 700 inmigrantes, en su mayoría de Pakistán, Siria y Egipto, y entre ellos unos 100 niños. Se hundió cerca de la costa de Grecia sin que hubiera la intervención de la Guardia Costera de este país, ahora acusada de negligencia. Es decir, hubo una noticia más o menos relacionada porque también fue un naufragio, fue el hundimiento de un vehículo marítimo, pero que tiene una historia completamente diferente, porque a esta noticia o a esta tragedia no se le hizo para absolutamente nada de cobertura. Fueron 700 personas, pero como fueron migrantes, pues ni siquiera la Guardia Costera del país al que iba a llegar, a Grecia, hizo algo. Ahora son acusados de negligencia y ahora están en boca de todo el mundo, o estaban en boca de todo el mundo, simplemente por la comparación que hubo con este submarino. Eso es una realidad. Y eso realmente está mal. Es decir, aquí la gente tiene razón. El que se haga cobertura de algo y de algo no, para mí es algo injusto. Da igual si se mueren 5 personas o si se mueren 700. Se tiene que hacer cobertura de ambas. Y es más, casi por haber habido tantas personas en el otro, se tendría que haber hecho más cobertura. Porque además es un naufragio diferente. Este es a las profundidades del océano. Algo que es muy poco accesible a los medios periodísticos y al ejército y a los que van de rescatistas y a todos en general. Aquí el barco estaba en la superficie, en la costa de un país. Es decir, ya estaba un poco más accesible. Pudieron incluso haber hecho un rescate de personas. Creo que no todos murieron, pero sí murieron muchas personas de las 700. Y es que además resaltan mucho el que iba 100 niños, porque es que de verdad iban 100 niños en esa tripulación. Son dos tragedias que tuvieron diferente grado de cobertura y que la principal justificación de las personas para poder atacar a estas 5 personas o a este hecho o a esta noticia en concreto del sumergible Titán es que por ser millonarios se les hizo su cobertura y que a los 700 inmigrantes no se les concedió el derecho ni siquiera de una búsqueda por parte del país al que iban. Obviamente eso es una realidad y es triste, pero es la realidad. O sea, hay noticias que tienen más cobertura que otras y esto es así. Y hay guerras que tienen más exageración en cuanto a lo que sucede que otras. Así como a Rusia se le ha acusado de crímenes de guerra y se le ha puesto todo el mundo occidental en su contra. A Estados Unidos todavía le siguen lavando los pies, habiendo dirigido durante 20 años un montón de guerras en el Medio Oriente y en África. Es decir, ambos países hacen lo mismo, simplemente por unas circunstancias y por unos medios materiales en concreto. Uno es el malo y uno es el bueno. A uno se le hace mayor cobertura que al otro. Esto es así, las cosas pasan, el mundo funciona así. Bienvenido al mundo real, ¿no? Pero yo siento también que se hizo más cobertura de esta noticia, no por el hecho de que sean 5 millonarios. O sea, realmente no creo que eso sea la razón por la que se le ha hecho tanta cobertura, sino que más bien siento que porque tiene mucha relación con el Titanic, que es algo que ya de por sí vende por sí solo, porque pasó muy cerca de Estados Unidos y a lo mejor Estados Unidos quería crear una gran cortina de humo resaltando demasiado esta noticia por encima de otras cosas que pasan en el mundo real, como la anterior noticia y como muchas otras, porque realmente Estados Unidos hace eso a cada rato. Cuando pasó el accidente en Ohio con el tren descarrilado que contaminó un montón y que prácticamente convirtió a esa zona de Ohio en un Chernobyl en Estados Unidos,
hizo una pantalla de humo súper tremenda con unos globos aerostáticos que según eso vienen de China. Él, por resaltar aquella noticia de los globos, cubrió completamente toda la cobertura que se pudo haber hecho sobre este desastre natural, y así prácticamente ya nadie se acuerda de ello. Estados Unidos hace esto a cada rato y todos los gobiernos lo hacen, porque se le llama manipulación a la sociedad o manipulación a los ciudadanos, y esto se lleva haciendo, vamos, desde montones de años atrás. Quiero decir, no es algo raro. Yo siento que también el hecho de que sea un submarino a 4000 metros de profundidad a punto de llegar al Titanic, pues oye, es algo novedoso, es algo que no sucede todos los días, es algo que tenía que haberse hecho, no, se tendría que haber hecho cobertura de ello y se hizo. Lo que pasa es que pues dio la casualidad que 4 días atrás sucedió una tragedia a la que no se le hizo prácticamente cobertura y pues fue víctima de la comparación. Y como todo el mundo estaba justificándose por esto, lo quise hablar porque siento que no es justificable. O sea, si realmente quieres usar el humor negro para atacar, no lo uses. Entonces utiliza un ataque real, no utilices el humor negro, porque de verdad hay 1000 memes sobre lo del submarino, pero muchísimos, y me parecen bien. Yo estoy a favor del humor negro, yo estoy de acuerdo con él, lo entiendo, lo comprendo, simpatizo con él, me da risa, pero que utilices el humor negro justificándote para atacar, en concreto porque no se atacaba a Estados Unidos, no se atacaba a la empresa, no se atacaba a el sumergible, no, se atacaba a los 5 millonarios que fueron unos ingratos y se atrevieron a ir al... ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Fuera de esto, pues se han hablado muchas cosas. Se puso de moda, por ejemplo, el documental que hay sobre el Titanic en Netflix. A raíz de esta noticia, mucha gente tuvo como la curiosidad de investigar o de poner en tendencia el nombre Titanic, porque además de ser muy parecido al nombre de este submarino que se llama Titán, pues el Titanic, como digo, ya de por sí solo vende. Y hay un documental en Netflix que es de James Cameron que salió en 2003 y se puso de moda 20 años después a raíz de esta noticia. Y así pues con muchas otras cosas más. De hecho también hay un video de James Cameron muy reciente hablando de la noticia, y hay declaraciones de múltiples científicos y de múltiples periodistas y de múltiples navegantes especialistas en la navegación profunda que pues dieron su opinión o dieron datos relevantes sobre la noticia, y es por eso que pues todo el mundo estuvo alimentando esto para que se hiciera la gran cobertura que se hizo. De hecho, todas las personas que decían, es que 5 millonarios, no sé qué, también estaban contribuyendo a la cobertura periodística de esto, porque cuando hablas de algo, aportas a que ese algo se infle en cuanto a tendencia o en cuanto a números, ¿no? Y todos los que se quejaban sobre es que 5 millonarios, no sé qué, al mencionarlo también aportaban a eso. O sea que al final esto es inevitable, ¿no? Yo no le veo algo como algo malo el hecho de que se haya hecho mucha cobertura sobre esto. Veo algo malo que no se haya hecho cobertura sobre el otro, pero no voy a hacer una comparación porque no se puede hacer este tipo de comparaciones. Se tiene que atacar al uno sin desmeritar al otro, o se tiene que lograr igualar las coberturas, no que tenga una más importancia que otra, porque las dos son tragedias y las dos eran noticias importantes del momento, pero que digamos que menosprecies una para resaltar otra, pues a mí ya eso pierde mucho valor en cuanto al argumento que estás dando.